Hemos llegado ya al estudio bíblico número 46 titulado La Iglesia de la Odisea y las vestiduras del cristiano. En el libro del Apocalipsis aparecen 7 mensajes a 7 iglesias que eran literales del primer siglo de la historia, pero también representan 7 periodos de la historia del cristianismo, y la Iglesia de la Odisea es la última de ellas, y representan la última iglesia de la historia, a partir de la cual va a surgir un último remanente. Entonces, este consejo a la iglesia de la Odisea es el mensaje más importante para los que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo. Gracias, Dios, porque nos has dado la vida hasta aquí. Queremos que nos des discernimiento, entendimiento y tu Espíritu Santo para conocer este mensaje a la iglesia de la Odisea. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y a entender de qué manera se aplica a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y observa que dice, escribe al ángel, y el ángel era al guía espiritual, al pastor, al anciano, que es en primer lugar a quien va dirigido este mensaje. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues de los arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, aunque este mensaje daría como para hacer varios estudios, varias reflexiones o meditaciones bíblicas, nos vamos a centrar específicamente en un punto. La pregunta surge de este mensaje, en primer lugar, ¿tú crees que está en juego nuestra salvación en el mensaje de la Iglesia a la Odisea? Bueno, si has observado con atención, uno solo tiene dos opciones: ser vomitado de la boca de Dios o quedarse en la presencia de Dios al lado del trono de Dios. No hay otra opción, no hay un punto intermedio. ¿Podemos ser salvos sin el oro, las vestimentas y el colirio que ofrece Jesús en este mensaje? Obviamente no, porque sin estos elementos a Jesús le entran ganas de vomitar. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, así es como va a ocurrir. Ahora vamos allá con las vestiduras. ¿Qué representan las vestiduras? Las vestiduras, que en este caso ni siquiera se tienen, se habla de una iglesia desnuda, lo que quiere decir que no hay vestiduras. Observa bien, porque las vestiduras son símbolo de dos cosas en la palabra de Dios. Y una de ellas es la justicia de Cristo. Y las vestiduras, además de ser la justicia de Cristo, son el carácter del cristiano, que en realidad depende de la justicia de Cristo. No tenemos
nuestra propia justicia, ni nada bueno en nosotros. Entonces, ¿tú crees que podemos ser salvos sin la justicia de Cristo? Evidentemente no, no. Tal como hemos dicho, seremos vomitados. El mismo Jesús en una parábola dijo de alguien que entró en una boda, y obviamente se está refiriendo a una boda, la boda celestial, una boda espiritual. Y en aquella boda alguien entró sin el vestido de boda. Dice el texto, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y esta persona, si seguimos leyendo, fue expulsada. Nadie verá la gloria de Dios si no tiene las vestiduras de Cristo puestas. Ahora, si la salvación no es por obras, como dice Efesios, para que nadie se gloríe, ¿por qué dice Jesús comprad? ¿No es esto contrario a la justificación por la fe? ¿No se supone que es gratis nuestra salvación? Tal como dice Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A qué clase de compra se refiere Jesús aquí? Obviamente está hablando de una compra espiritual. Dice el libro de Isaías, venid, comprad sin dinero y sin pagar. Nosotros simbólicamente compramos la justicia de Cristo, pero sin dinero y sin pagar. Es gratis. Gratis para nosotros, no para Él. Vamos a ver cuál es el primer vestido que aparece en la Biblia, porque estamos incidiendo sobre todo en las vestiduras. Se nos dice que Adán y Eva cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Observa la palabra, delantal. Un delantal es algo que cubre la parte media del cuerpo. Y es interesante que en la masonería ellos se cosen delantales también. Ahora, ¿vio Dios apropiado ese vestido? Obviamente no, porque era su propio vestido que representaba su propia justicia. Por eso cuando en la masonería se utilizan esos delantales, es para dar a entender que ellos tienen su propia justicia, que no les hace falta a Dios. Están negando las vestiduras de Cristo. Vamos a ver cómo resolvió Dios esta situación. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea que Dios tuvo que desnudar a Adán y a Eva para vestirles de túnicas. Y es importante este detalle, desnudarlos, porque lo que se habían hecho ellos mismos no valía. Dios tiene que desnudarnos de nuestros propios méritos, justicia, de nuestro propio carácter que nos tejemos nosotros mismos para colocarnos su justicia de la misma forma. ¿Fue gratis el vestido para Adán y Eva? Obviamente sí. ¿Fue gratis para Dios? Obviamente no. ¿Cuánto le costaron a Dios las túnicas? Pues lo que le costaron fue el sacrificio de un cordero que él había creado y que simbolizaba obviamente al gran sacrificio. Vamos a ver qué quiso simbolizar Dios con este sacrificio. Obviamente simbolizaba el sacrificio último, la ofrenda por el pecado, el sacrificio de los animales en el tabernáculo que en última instancia simbolizaban a Cristo. Así que Dios dio un vestido a Adán y a Eva por el sacrificio de un cordero. Dios da un vestido a su iglesia remanente por el sacrificio de otro cordero. Es por el sacrificio y la sangre de Cristo que nosotros podemos forjar un carácter para estar preparados para la traslación. Es totalmente gratis la justicia de Cristo. Dice, habéis sido comprados por precio.
Así que el precio es la sangre de Cristo. Como te he dicho, ¿cuál es el precio? La Iglesia de Dios ha sido comprada por su sangre, dice Hechos 20:28. Hay una cita que leí una vez que dice, el cristiano siente que no hay nada en el universo que tenga derecho sobre él como Jesús lo tiene. Es una posesión adquirida comprada al costoso precio de la sangre del Cordero. O sea que hemos sido comprados. En la compra se nos ha dado un vestido que es la justicia de Cristo gratis, una salvación, pero que ha costado la sangre del Cordero. ¿Qué supone la sangre de Jesús para el cristiano? Y esto es algo sumamente interesante porque este sacrificio que involucra sangre tiene una repercusión total sobre la vida de un ser humano, porque la sangre es el símbolo por excelencia en el plan de la salvación. Sin sangre no había santuario terrenal, sin sangre no hay salvación. Así que observa estas 10 características de la sangre. Somos justificados, como dice ahí el primer versículo, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Y el otro dice, siendo justificados en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En primer lugar, somos justificados. Luego somos redimidos. Tenemos redención por su sangre. Somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Somos expiados, porque la sangre es la que hace la expiación. Somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Somos perdonados, como dice Mateo, mi sangre es derramada para perdón de pecados, y todos tenemos redención por su sangre. Somos acercados, como dice Efesios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos pacificados, haciendo la paz mediante la sangre, de su cruz. Observad que en esta transacción espiritual nos llega la paz, pero el precio también es la sangre. Y una vez que eso llega al ser humano, también hay una transformación, que es la santificación. Por eso Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice Hebreos. Somos también limpiados. Observa cuántas veces se repite en el Evangelio que somos limpiados por la sangre. Hebreos, 1 de Juan, Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 7:14. Constantemente se está hablando de el lavamiento por la sangre. Somos lavados espiritualmente y nuestro carácter es transformado por medio del sacrificio de la sangre del Cordero. Y por último, somos vencedores también. Dice Apocalipsis 12, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que hay poder en Cristo y en su sangre derramada sobre quienes son salvos. ¿Cuál es el resultado de lo que Jesús ha hecho por nuestra salvación? ¿Cómo nosotros tendríamos que reaccionar ante la misericordia de Dios? Dice este texto de Isaías, me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. O sea, vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Somos salvos en la medida que hemos sido limpiados, quitados de nuestro propio ego, recibido la vestidura de Cristo, transformados a su imagen. Y solo aquellos que hayan pasado por este proceso van a ser parte de los que formen el último remanente que esté esperando a Cristo. Y en este proceso, el gozo es el resultado de haber conocido a Jesús y de lo que ha hecho por nosotros. Y ese es el gozo que nos va a estimular a compartir las buenas noticias del Evangelio con todos aquellos que no las conocen.
y que por eso no disfrutan de este gozo en su corazón. Dios nos ayuda a entender que el tiempo es muy, muy breve. Se acerca el final de la historia y a la vez que todo este proceso de la colocación de las vestiduras de Cristo y la regeneración de nuestro carácter se va haciendo en nosotros, debemos a su vez clamar y llamar a aquellos que todavía no han conocido a Cristo, para que ellos también puedan ser salvos. Que Dios nos quite en nosotros y en las iglesias el espíritu tibio de la Odisea, para que podamos terminar al lado del trono de Dios por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.